El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:27 en la mañana, gracias, Dios les pague la sintonía. Ya tenemos una muy interesante visualización a esta hora de la mañana, muy gentiles, muy amables, muy honrados de su generosísima sintonía en esta mañana. Nueva semana de labores en este lunes 9 de noviembre del año 2020. Se acorta el tiempo, menos de 2 meses, como decía la nota de primicias, menos de 2 meses para que se acabe el año. Y hay una serie de dificultades o falta, digamos, de acción o de claridad respecto de algunos temas de política económica por parte del gobierno. Y esto de suyo ya genera preocupaciones. Lo vamos a comentar en el curso de esta semana, evidentemente. Tengo en agenda un montón de temas para comentar. Un montón de temas. Empecemos por lo que ocurrió ayer en el Estado Plurinacional de Bolivia. Algunos temas para la reflexión y para el análisis. Está claro que las fuerzas políticas, la visión de las fuerzas políticas que pierden un proceso electoral es similar en los países de Latinoamérica. Pero es que, de verdad, hay sectores políticos latinoamericanos que se llenan la boca hablando de democracia, de respeto a las elecciones, de respeto a los resultados electorales, de institucionalidad, que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando pierden una elección, la primera palabra que utilizan es la de fraude, ¿no? No aceptan el resultado electoral, hablan de fraude y no presentan las pruebas correspondientes, sostienen el fraude pero no lo sustentan y mueren en su ley. Mueren en su ley. En Bolivia, sin embargo, se da un fenómeno. El nuevo presidente de Bolivia, ya no presidente electo, el nuevo presidente de Bolivia, porque ayer Luis Arce fue posesionado como nuevo mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia. Ganó en primera vuelta con una distancia muy grande respecto de Carlos Mesa, el exgobernante de ese país, que fue el segundo en el cómputo por parte de la autoridad electoral de ese país. Yo simplemente hago una pregunta, pero absolutamente lógica. ¿Cómo se puede hablar de fraude cuando, para empezar, tenemos un proceso político en Bolivia que ha tardado 1 año hasta que finalmente se cristalizaron las elecciones en ese país luego de la renuncia de Evo Morales? Un interinazgo extremadamente largo encarnado por un personaje político a la que le cayó el poder del cielo, o sea, la señora Yanine Áñez abrió una funda de Doritos, como decimos popularmente, y se sacó el premio mayor, el premio gordo de la lotería. Y sin que le haya correspondido asumir el poder, pues lo asumió, porque ella no era la primera persona en la línea de sucesión. Hemos comentado hasta la saciedad la forma tan irregular como se generaron las protestas el año anterior luego de la reelección de Evo Morales. También en su momento, tanto el año anterior cuanto este año, dimos nuestro punto de vista respecto de la decisión de Morales de estirar la Constitución hasta un punto que no le permitía ser candidato, y Morales decidió ser candidato y ocurrió lo que ocurrió. Finalmente, luego de ese interinazgo tan largo, que además en ese interinazgo se empezaron a perseguir opositores. O sea, son cosas que lamentablemente hay un segmento de la opinión pública que no lo reconoce o simplemente no quiere ver. El interinazgo de la señora Áñez, y revisen lo que ha pasado en este último año en Bolivia. El interinazgo de la señora Yanine Áñez en Bolivia fue un interinazgo nocivo, un interinazgo abusivo y un interinazgo en el que se dedicaron a perseguir detractores y opositores. Esa fue la naturaleza de ese interinazgo. Fruto de esos abusos, claro, 1 año después los bolivianos vuelven a las urnas y deciden ratificar su confianza en una organización política que tiene un origen social, porque como yo les he dicho en varias ocasiones, hay que investigar el origen del MAS, del movimiento al socialismo, para entender que no es una organización política como tal, que nace como una organización social y que logra llegar al poder en 2005 a través de Evo Morales. Evo gobierna 14 años y Luis Arce fue justamente uno de los
brazos ejecutores de la política económica, sino el brazo ejecutor de la política económica que le permitió unas envidiables cifras económicas a Bolivia, que los sectores de oposición no lo quieren reconocer. Simplemente revisar la evolución económica del Estado Plurinacional de Bolivia desde el año 2005. Y el artífice de esa evolución se llama Luis Arce. No es un advenedizo, no es el delfín de Evo Morales, como ayer publicó un portal o un canal de televisión internacional, que me parece que es una forma peyorativa de referirse a un profesional de la economía que hoy llega por la vía de las urnas, ganando de largo en primera vuelta electoral, ganando de largo las elecciones. Entonces, seguir hablando de fraude y seguir sustentando el tema de fraude y de cómo sectores, incluso de la sociedad, ubicados esos sectores en Cochabamba y en Santa Cruz, que forman parte de las élites bolivianas, reniegan de ese resultado electoral. Entonces, ese discurso de la democracia solamente se aplica cuando les conviene. Cuando ganan los candidatos que ellos promueven, que ellos auspician, o con quienes comparten ideologías o intereses económicos o políticos comunes. Y ayer, por ejemplo, que este debe ser uno de los episodios más repudiables de la política latinoamericana, los diputados de la oposición boliviana se salieron de la sesión de posesión de Luis Arce como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Cualquier parecido con lo que pasa en nuestros países, con lo que ha pasado aquí en el Ecuador, es mera coincidencia, señores. Aquí, en Latinoamérica, lamentablemente hay sectores políticos que se llenan la boca hablando de democracia, pero solamente de dientes para afuera. En el fondo, son cualquier cosa menos demócratas. Y eso ocurrió ayer en Bolivia. Así de simple. Como ha ocurrido también aquí en el Ecuador. Luego, repasemos y revisemos la lista de presidentes asistentes a la posesión de Luis Arce. Porque creo que en diplomacia, independientemente de la orientación política e ideológica, manda la relación justamente comercial, la relación de amistad, la relación diplomática. El gobierno del Ecuador eludió enviar a un delegado de primerísimo nivel. Me refiero, no fue el presidente de la República, no fue la vicepresidenta de la República, no fue un ministro de Estado, y envían a un secretario con rango de ministro. No cuestiono per se la presencia de quien ha ido. No me refiero, no es una crítica a la presencia de Nicolás Issa Wagner de modo alguno, porque él cumple una delegación del gobierno. Pero ¿por qué por lo menos no fue el canciller de la República? Pregunto yo. ¿Por qué no fue la vicepresidenta de la República? Si finalmente la línea es que no vaya el presidente. Y el tema va más allá del componente ideológico, pues. Iván Duque, el presidente de Colombia, estuvo en Bolivia. Por favor. O sea, este tipo de cosas son las que también invitan a la reflexión. O sea, no hay un delegado de primerísimo nivel del gobierno, pero en cambio estuvo un candidato presidencial. Un candidato presidencial ecuatoriano fue invitado a la posesión, que es el señor economista Andrés Arauz. Estuvo invitado a la posesión de Luis Arce. Pero el gobierno del presidente Moreno no fue, ni el presidente Moreno, ni la vicepresidenta María Alejandra Muñoz. Enviaron en representación del gobierno al secretario de gabinete. ¿Por qué no fue el canciller de la República? Amigos y amigas, ¿por qué digo esto? Porque alguien me diría, bueno, ¿fue alguien del gobierno? Sí, pero en diplomacia estos son mensajes. Estos terminan siendo mensajes. En diplomacia cualquier cosa que se diga, que no se diga, que se haga o que no se haga son mensajes. Eso pasa en el mundo de la diplomacia. Y en este caso hay un mensaje claro. De un gobierno, desde mi particular punto de vista, el ecuatoriano, que ha tenido una serie de bemoles en el manejo de la relación diplomática. Y creo que uno de los más crasos errores es haber reconocido a un gobierno inexistente y a un presidente inexistente, y me refiero al caso de Venezuela. Porque el señor Guaidó, reconocido como presidente por el gobierno ecuatoriano, resulta que el señor Guaidó no tiene poder de decisión, no gobierna, no despacha desde el Palacio de Miraflores, pero es reconocido o fue reconocido por el gobierno ecuatoriano como el presidente de Venezuela.
O sea, partamos de ese hecho. Partamos del hecho que, por ejemplo, cuando ganó Alberto Fernández la elección el año anterior en Argentina, se demoraron 2 días para escribir en la cuenta Twitter del presidente. E igual pasó en el caso de Arce. Bueno, en el caso de Arce no se demoraron tanto. E igual pasó en el caso de Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. En diplomacia, los mensajes cuentan, querida audiencia. Los mensajes cuentan. Quería comentar esto sobre el tema de Bolivia. Me quedo para analizar el mismo contexto internacional. ¿Cuál va a ser ahora, y creo que es la pregunta de cajón, querida audiencia, la posición, la actitud que va a tener el gobierno ecuatoriano frente al nuevo gobierno de los Estados Unidos? Tomando en cuenta que este creo que fue otro de los errores diplomáticos del gobierno ecuatoriano. Esto que algunos pueden considerar como entreguismo hacia no una política, sino un presidente. Y me refiero a la postura del gobierno ecuatoriano respecto del gobierno de Donald Trump. Finalmente Donald Trump no fue reelegido. Tendremos 4 años después a un demócrata como inquilino de la Casa Blanca. 4 años después, los demócratas vuelven a la Casa Blanca. En unas elecciones marcadas por la polémica, marcadas por la controversia, marcadas increíblemente porque el gobernante de turno incluso habló de fraude y que le robaron los votos. Por Dios. Escuchar a Trump decir eso, o sea, es casi como escuchar a cualquier candidato perdedor en algún país latinoamericano. En una democracia que es muy compleja, ¿no? Porque el sistema electoral de los Estados Unidos termina siendo un sistema muy complejo. Le escuchaba ayer en el programa Políticamente Correcto de Coavisa, del colega Carlos Rojas, a la analista internacional Grace Jaramillo, que ella, por ejemplo, establecía algo que creo que seguramente no lo tenemos claros todos acá, ¿no? Acá estamos acostumbrados a que tenemos una institución llamada Consejo Nacional Electoral. ¿Ya? Una autoridad electoral. En Estados Unidos no hay una autoridad federal nacional. O sea, no es que hay una sola autoridad que vela por el proceso electoral en los 50 estados de la Unión. Cada estado tiene su propia lógica de organización de los procesos electorales. Para empezar, solamente con ese punto ya es muy complejo hablar de fraude, decía Grace Jaramillo. Y le añadía, el voto por correo, que es una tradición en los Estados Unidos, no es que se lo inventaron para esta elección, el voto por correo es una tradición en los Estados Unidos. Es muy difícil de establecer que haya fraude en ese país, es muy difícil. Claro, el tema es que dentro de las complejidades del sistema electoral en los Estados Unidos, sí me parece a mí discutible el hecho de que el voto popular, que debería ser respetado, no necesariamente implica que quien tuvo más votos en las urnas se convierte en presidente de ese país, porque depende del número de representantes al colegio electoral de los Estados Unidos. Y eso pasó hace 4 años, cuando Hillary Clinton ganó en las urnas, pero Donald Trump tuvo más delegados al colegio electoral. Y eso pasa porque, claro, hay estados que tienen más delegados al colegio electoral que otros. Y se da el caso de que probablemente hay candidatos que ganan numéricamente, pero logran la victoria en estados que no tienen el mayor número de colegios electorales o de representantes al colegio electoral que el otro que tal vez no ganó en las urnas, pero termina teniendo más representantes al colegio electoral, y eso es lo que pasa en los Estados Unidos. Termina siendo Biden el nuevo presidente de ese país, y yo solamente quiero tocar esto, lo vamos a analizar más adelante con César Febres Cordero, que estará con nosotros. Plantear una reflexión para todos, que tiene que ver con algo que escribí el día sábado en el Twitter. Porque claro, en este país lleno de lugares comunes, lleno de sesgos, lleno de animadversiones, hay gente que escribe en las redes sociales desde el estómago, desde sus pasiones, desde sus sesgos, y ni siquiera investigan. Y a Biden lo acusan de socialista y de comunista.
Y al Partido Demócrata lo acusan de ser un partido de izquierda. Y que las políticas de Biden y de los demócratas son muy similares a las políticas del socialismo del siglo XXI. Investiguen la historia. Decir que Biden es socialista o comunista, o que el Partido Demócrata es un partido de izquierda, decía yo el fin de semana, raya en el más burdo simplismo y refleja la patética ignorancia de quienes ni siquiera abren Google, para investigar la realidad de la política de los Estados Unidos. Háganlo. Si no pueden abrir un libro, googleen y entiendan cuál es la lógica de la política de los Estados Unidos, para que se comprenda cuál es la naturaleza de los demócratas y cuál es la naturaleza de los republicanos, que en el fondo terminan siendo similares. En el fondo tienen visiones algo distintas en cuanto, por ejemplo, a la economía, al manejo de la economía, pero sus visiones son muy similares respecto de la geopolítica, con algunos bemoles, obviamente, con algunos bemoles. Pero revisen, los republicanos son evidentemente conservadores, los demócratas son poco más liberales, pero terminan siendo parte de una sociedad en la que la izquierda per se, la izquierda como conocemos en nuestros países no existe, no tiene cabida. La izquierda como la concebimos en el Ecuador, en Latinoamérica, no tiene cabida en los Estados Unidos. Y hay que revisar la historia de los Estados Unidos para entender aquello. Entonces, hablar desde el sesgo, desde la animadversión, desde el odio, desde el fastidio que le tienen a una corriente política en particular, y me refiero a la corriente socialista. Y cuestionar además y minimizar a quien le acompañó como compañera de fórmula a Joe Biden me parece totalmente deleznable. Lean y revisen quién es Kamala Harris, para que entiendan que Kamala Harris es un ejemplo de superación de su condición, en su condición de migrante, en su condición de mujer y en su condición de afro. Ya dejemos de hablar desde el sesgo, por el amor de Dios. Hay gente que incluso escribe en las redes con términos hasta racistas y gente de no creer. De verdad. Suscribo a la doctora Jessica Jaramillo, que siempre nos acompaña cada mañana. Me dice, hay abogados que yo suscribo eso, que rebuznan en las redes, es verdad. Comparando a Biden con el socialismo del siglo XXI, desconocen cómo funciona la política latinoamericana, es lo que estoy diciendo. O sea, por Dios, de verdad. E insisto, revisen y entiendan quién es Kamala Harris. Lo de Kamala Harris es histórico. La primera mujer que llega a la vicepresidencia de ese país es histórico. Es histórico. Hay que revisar la historia. Hay que revisarla para entenderla, para comprenderla y para debatir con algo de argumentos. Porque a este país lamentablemente le falta eso. Le falta ponerle un poquito de argumento al debate. Aquí se habla desde el estómago, aquí se habla desde el sesgo, aquí se habla desde la animadversión, aquí se habla desde el odio. Y claro, la comparación que es absolutamente odiosa sin entender la naturaleza de cada país. Yo les pido a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, de verdad, es una recomendación respetuosa, no pretendo ser dueño de la verdad, simplemente es un comentario, tengo esta gran oportunidad de hacerlo a través de este micrófono y de esta cámara, sugerirles respetuosamente, revisemos la historia para entender, para conocer quién es el presidente de Bolivia y entender que no es ningún caído, ningún advenedizo, ¿ya? Ningún caído del cielo, que le cayó del cielo a la elección, a Lucho Arce, para entender quién es Luis Arce, para entender cuál fue su aporte al desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia. Investiguemos. ¿Quieren saber quién es Joe Biden y qué son los demócratas? Investiguemos, para que no se diga que Biden representa al comunismo o al socialismo, o que los demócratas encarnan a la izquierda. Perdónenme, Obama encarnaba a la izquierda, Clinton encarnaba a la izquierda. O sea, de verdad, revisemos las ejecutorias de Obama. Revisemos las ejecutorias de Clinton.
para entender que eso no tiene cabida. Hay que revisar la historia, revisarla. Utilizar la internet también para eso, para educarnos, entender y poder comprender de mejor manera la realidad de la política de los Estados Unidos. Y no hablar desde las animadversiones y no hablar desde el estómago. Y sobre todo, les invito a que lean y conozcan la historia de Kamala Harris, que es una historia de superación. Una historia de superación. Un ejemplo para las mujeres. Lo de Kamala Harris debería motivar aún más a la mujer latinoamericana, a la mujer planetaria. Debería motivarla aún más. Y hablando de mujeres, saludo también a Fernandita Hidalgo, que me escucha en Manta, provincia de Manabí. Muchas gracias. Gracias, querida Fer. Muy bien. ¿Qué más tenía? Voy a ir tachando, ¿no? Los temas que tenía por acá. Venimos medio recargados el día de hoy. Tachamos Bolivia, tachamos Biden. Hablemos de Alvarito Noboa, ¿qué les parece? ¿Quieren? Bueno. El abogado Álvaro Noboa Pontón, yo sí soy de los que cree que el anuncio de Álvaro Noboa y la intención de ser candidato a la presidencia de la República sí va a patear el tablero electoral. Tenga 2%, tenga 3%, tenga 5%, tenga 10%, es una candidatura que va a patear el tablero electoral. Primero, porque es una candidatura inesperada. Segundo, porque es una candidatura que podría restar votos a los candidatos de esa misma tendencia política. Pero lo más importante, porque mucha gente se ha preguntado este fin de semana, ¿pero cómo es posible? ¿Puede o no puede? Sí, sí puede. ¿Puede hacerlo por cualquier partido político? No, no puede hacerlo por cualquier organización política. La única posibilidad que tiene Álvaro Noboa de ser candidato es la lista 11, el Movimiento Justicia Social. Y les explico para poner un poquito en contexto. La semana anterior, voy a 2 semanas atrás, el Tribunal Contencioso Electoral ratifica la personería jurídica del Movimiento Justicia Social, lista 11, que inicialmente había sido eliminada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Recuerden ustedes que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, según ellos, en cumplimiento de la resolución o de la disposición de la Contraloría de que se eliminen 4 organizaciones políticas, yo en realidad ya no entiendo nada, porque en primera instancia se armó tremendo barullo, que sí que había un conflicto, que el Contralor iba a destituir a los integrantes del Consejo Electoral, que sí que los integrantes del Consejo Electoral iban a destituir al Contralor, que no, que esa es atribución del Tribunal Contencioso. Bueno, ya nadie habla de esa polémica. Otro elemento para pensar que esa decisión apuntaba a una organización política en particular. Estas son las cosas que a mí me fastidian de la política ecuatoriana, de la carencia de institucionalidad. Ya nadie comenta si es Justicia Social, si es Podemos, si es Libertades Pueblo. Solo comentaban de Fuerza Compromiso Social. Ya nadie comenta. O sea, eso es lo malo de la institucionalidad. Si comentamos del uno, comentemos de los 4, pues. Entonces ya nadie habla de Fuerza Compromiso Social. Nadie habla. Nadie habla. Libertades Pueblo fue ratificada la eliminación. Juntos Podemos se decidió que continúe existiendo esta organización política y lo mismo pasa con Justicia Social. ¿Qué pasa con Justicia Social? La semana anterior el Pleno del Consejo Nacional Electoral le abrió la posibilidad, un plazo para que ejecute sus procesos de democracia interna, acatando la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que le dice, señores del CNE, esta organización política va a seguir existiendo y hay que dar las facilidades para que puedan participar en las elecciones. Viene el CNE, acata y ejecuta esa resolución con fuerza de sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y le da un plazo de 5 días para que Justicia Social haga su ejercicio de democracia interna. No se llaman primarias, aunque algunos se llamen pomposamente así. Es una convención en la que terminan designando un candidato y eso fue lo que pasó. Y resulta que el abogado Álvaro Noboa Pontón termina inscribiéndose, registrando su precandidatura en binomio con el señor Gino Cornejo, que entiendo es el esposo de Silka Sánchez, exdiputada del PRIAN y mano derecha de Álvaro Noboa, de acuerdo a lo que se dijo el último fin de semana. Y Álvaro Noboa al día de hoy es precandidato a la presidencia de la República. ¿Puede? Sí puede. ¿Puede por Justicia Social? Sí, sí puede por Justicia Social.
El problema es que con esa candidatura tenemos ahora mismo 13 binomios calificados en firme. 13. Perdón, 14. Tenemos 14 calificados en firme. Uno calificado a la espera de que se resuelva una impugnación presentada ante el Consejo Nacional Electoral. Serían 15, me refiero a la Alianza UNES. Estamos a la espera de que se cumpla el procedimiento para el caso de Podemos. Podemos puede registrar, mejor dicho, se espera que el Consejo Nacional Electoral continúe con el proceso de inscripción del binomio integrado por Paul Carrasco y Fran Vargas Anda. Ahí tenemos 16. Y súmele Álvaro Noboa Pontón con Gino Cornejo, 17. 17 binomios electorales. Una barbaridad en la política ecuatoriana. 17. Álvaro Noboa puede ser candidato, les digo, sí. Ahora, en el caso de Álvaro Noboa va por la sexta. Ya no se aplica el no hay quinto malo. Aplicamos la sexta. Y les propongo mañana ir revisando cómo le fue a Álvaro Noboa. No me va a alcanzar el tiempo hoy. Pero mañana vamos a revisar cómo le fue a Álvaro Noboa en cada una de sus candidaturas. Participó en 1998 por primera vez por el PRE. Participó en 2003, en 2006, en 2009 y en 2013. En 98, 2003 y 2006 llegó a la segunda vuelta electoral y perdió en la segunda vuelta electoral. Y en 2009 y en 2013 le fue peor. Hoy va por la sexta el abogado Álvaro Noboa Pontón. Mañana vamos a revisar justamente esas cifras. Y voy a cerrar esta parte del comentario antes de dar paso a redes. Tiene el video de Carapaz DJ. Póngame el que está con la bandera, por favor. El que está con la bandera. Muéstrele, por favor, el que está con la bandera. Permítame, a esta hora que tenemos un pico muy interesante de visualización. Ayer el Ecuador fue testigo de uno de los gestos, desde mi particular punto de vista, más hermosos, generados por un deportista ecuatoriano de élite. Lo de Carapaz ayer, que se coronó subcampeón de la vuelta, haciendo una vuelta espectacular, luchando contra la adversidad, que eso yo explicaba, alguna gente no me entendía que era vergüenza deportiva cuando expliqué, eso es vergüenza deportiva, el pundonor, la lucha contra la adversidad, la garra, el coraje, eso es vergüenza deportiva. Luchando contra todo eso, aunque forma parte Carapaz de uno de los equipos más importantes del mundo del ciclismo, eso nos explicaba hace algunas semanas Santiago Guerrero, Carapaz se proclamó subcampeón, le faltó poquito, 24 segundos para igualar a Primož Roglič, el esloveno que finalmente se coronó campeón. Pero ayer lo de Carapaz fue inmenso. Quiero que lo observen a los internautas que nos acompañan y también que escuchen el audio ambiental a quienes nos sintonizan por la señal de radio. Póngame la Carapaz DJ, por favor. Primera hora. Fantástico, ¿no? Fantástico. Verlo a Carapaz ondeando la bandera del Ecuador, saludando a los migrantes ecuatorianos en Madrid. No se les eriza la piel al ver ese video. A mí me pasa eso. Es una cosa fantástica, de verdad. A mí me llenó de emoción. Es un gesto realmente digno de una persona que es parte nuestra, que es parte de nuestro pueblo, de nuestro carche querido, que se formó profesionalmente en el exterior, primero en Colombia y luego en España,
Por eso Richard tiene ese acento, ¿no? Richard ha vivido gran parte de su vida en España. Y regalarnos este momento de alegría, este minutito y medio de alegría, ¿no? Que lo quiere compartir con ustedes. A ver si con eso iniciamos con ánimo la semana. Si lo hacemos por Richard o con ese ánimo de Richard, lo hacemos por nosotros, ¿ah? 6:57 en la primera hora.